Buenas tardes, mi nombre es Patricia Olivares, sean todas bienvenidas a la reunión de damas vía Zoom de la Iglesia Bíblica El Camino. Pues continuamos con el tema de hoy, de doctrina. El tema es el adversario, el pecado y la muerte, y es con nuestra hermanita Luz del Carmen Olivera. Adelante, hermana. Gracias, hermana. Buenas tardes, hermanas. Mi nombre es Luz del Carmen Olivera Baeza y estoy con ustedes desde la ciudad de Coatepec, Veracruz. En esta ocasión le toca a una servidora exponer el tema acerca de el adversario, el pecado y la muerte. Es un gusto poder compartir con ustedes esta enseñanza que espero que sea de edificación para nuestras vidas. Iniciemos con el adversario, su creación y función. El profeta Ezequiel habla al rey de Tiro con palabras de lamentación o endechas, debido a que su comportamiento era la sombra de Satanás. Y dice así en Ezequiel 28, del 12 al 18. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Dios crea un querubín grande y protector. Y este querubín era tan especial que en el día que fue creado hubo fiesta en el cielo con tambores y flautas. Querubín en hebreo es querub. Podría estar relacionada con un verbo acadio que significa bendecir, alabar, adorar. Este querub protege, como se afirma en Éxodo 25:20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y vemos otros querubines también en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero antes de esto, el querubín grande y protector del que nos habla Ezequiel 28 habitaba en Edén, en el huerto de Dios, y Dios lo puso en su santo monte, el cual es figura de su autoridad. El Señor le había otorgado un lugar de privilegio, que era proteger. La palabra para protector en hebreo es sahah. Es una raíz primaria que significa propiamente entretejer como una malla. Por implicación, cercar, cubrir por encima, figurativamente. Proteger también significa arrojar, cubierta, cubrir, defender, defensa, encerrar, juntar, levantar, ocultar o protector. Hay una amplia gama de significados asociativos de seguridad, protección, vigilancia o mantenimiento de un secreto o misterioso objeto, o en ocasiones en confinamiento. Esto nos dice que aquel querubín grande y protector debía proteger el acceso a lo secreto de Dios. Como él dijo en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero veamos qué le sucedió al querubín grande y protector. Su corrupción. En Ezequiel 28, del 15 al 18 nos dice,
hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. En Isaías 14, del 12 al 14, la palabra nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí en Isaías se menciona a este ser como lucero, que es un nombre hermoso. En hebreo se dice Eilel, Heilel, en sentido de brillantez, lucero de la mañana o lucero. Pero vemos que este ser se corrompe. Después de su corrupción, es conocido como Satanás. En hebreo es Satán, que significa oponente, opositor, especialmente Satán. Satanás, el archienemigo de lo bueno. Se traduce como adversario, enemigo, Satanás. La raíz de esta palabra es Satán, que significa atacar figurativamente, acusar, adversario, calumniar, contrario. También se le conoce como el diablo. Esta palabra viene del griego diabolos, que significa calumniador y se traduce como calumniador diablo. Viene también de la raíz diabal, que significa figurativamente calumniar, acusar. Como leímos en Ezequiel e Isaías, el corazón del gran querubín protector, es decir, Satanás, se llenó de arrogancia, orgullo y soberbia, y quiso ser igual a Dios, codiciando el lugar que solo al Dios Todopoderoso, al Elohim, le pertenece. Si los ángeles habitaban cerca del trono de Dios, estos recibían instrucciones directas de Dios. Estaban cercanos a su santidad. Quiere decir que Dios los tenía por puros y santos. Entonces, ¿cómo es que Satanás engendró el mal? La corrupción, la envidia, la codicia, la vanidad. Porque sus ojos estaban más puestos en los dones y autoridad que Dios le había dado que en el dador, el que le había creado. La ausencia de humildad en el corazón de Satanás le llenó de soberbia, tanto que quiso ser semejante a Dios. Los ángeles caídos. Pero también hay otros seres que se corrompieron y estos fueron ángeles de Dios. Los ángeles son seres creados por Dios para servir a sus propósitos. Ángel en hebreo se dice malak, que significa mensajero, especialmente de Dios. Es decir, ángel también significa profeta, sacerdote o maestro. Se traduce como embajador, enviado, mediador, mensajero o ángel. Un momento, por favor. Ahí estamos. Por primera vez, los ángeles aparecen en Génesis 19.
la historia en que Dios los mandó a librar a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero los ángeles han existido antes de la creación de este mundo, como lo vemos en Job 38, del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí se mencionan a los hijos de Dios como estrellas del alba, pero un tercio de ellos se corrompieron, como lo vemos en Apocalipsis 12, 3 y 4. Dice así: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La señal en el cielo mencionada, perdón, en esta porción bíblica, refiriéndose al dragón escarlata, este representa a Satanás. Las 7 cabezas y los 10 cuernos representan su autoridad sobre las naciones. Y las estrellas del cielo representan a los ángeles que antes de ser corrompidos habitaban en la gloria de Dios. También están mencionados en Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El pecado contamina a todos aquellos que le prestan atención. Y muchos hombres desde la antigüedad han adorado y prestado atención a esos ángeles corrompidos llamados demonios. En Levítico 17:7 nos dice la escritura: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. La palabra demonio en hebreo es sair y significa demonios sátiros, ídolos sátiros. La primera vez que aparece el término significa demonios. Algunos estudios lo traducen como ídolos. En el diccionario Chávez está descrito, entre otros, como demonio, posible calificativo de los dioses falsos. En Mateo 8:16 dice la escritura: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. En griego, demonio es la palabra daimon, de daío. Significa distribuir fortunas, demonio o espíritu sobrenatural, es decir, de naturaleza mala o demonio. Es innegable que los demonios son espíritus malignos que pueden insuflar en un ser humano ideas o sentimientos, incluso a poseer el cuerpo de una persona. Tengamos cuidado con todo el ocultismo y con todo lo demoníaco. A veces, a través de aparentes juegos inocentes, pueden causar mucho daño. En Efesios 6:12 la escritura dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con todo esto, vemos de dónde surgió Satanás, su corrupción y sus aliados. Pero ahora veamos qué es lo que hizo en la tierra. Aparición en la tierra. En Génesis 3, del 1 al 6, dice la escritura:
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este caso, el enemigo adoptó la forma de serpiente y sutilmente engañó a Eva, quien ya había recibido instrucciones del varón Adán sobre qué hacer y qué no hacer. ¿Dónde estaba Adán? Que el adversario se acercó a Eva sin problema. Satanás hace gala de su astucia, que conlleva malicia, y con palabras engañosas y persuasivas incita a Eva a desobedecer las órdenes que Dios había dado. De manera sutil le inserta la duda y despierta su codicia, haciéndole creer que si come del fruto prohibido va a ser igual a Dios. Satanás hábilmente utiliza sus sentidos para poderla convencer. Y ella, a su vez, hace partícipe de su desobediencia a su marido. Satanás logró su objetivo, que era que le obedecieran a él y no a Dios, usurpando así la autoridad de Dios. Esto trajo condenación a toda la humanidad, pues a causa de la desobediencia de Adán, la tierra fue maldita por Dios, logrando así Satanás establecer su reinado de maldad, pues es un ladrón, lo cual queda confirmado en sus obras en la tierra. La escritura dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él es nuestro adversario, que anda como león rugiente, como dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda rodeando la tierra. Job 1:7 nos dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Él es el tentador. En Mateo 4:3 nos dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. También él es el príncipe de la potestad del aire. En Efesios 2, del 1 al 2 nos dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La consecuencia de desobedecer a Dios y escuchar la voz de Satanás ha destruido a lo largo de la historia y hasta el día de hoy al ser humano, de manera individual, familiar o colectiva, y hasta pueblos y naciones. El pecado y la muerte. Al salirse de la autoridad de Dios, nos expone directamente al pecado, porque el enemigo no desaprovecha ninguna oportunidad. Veamos qué es el pecado. La palabra pecado en hebreo es hatat. El matriz bíblico de este vocablo es pecado.
errar en el camino o no dar en el blanco. La Biblia misma nos da algunas definiciones de pecado. En Primera de Juan 3:4, dice así la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos 14:23 nos dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Proverbios 24:9: el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Primera de Juan 5:17: toda injusticia es pecado. Y Primera de Samuel 15:23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ya tenemos algunas citas acerca de lo que es pecado. En resumen, el pecado podemos decir que es infracción de la ley de Dios, todo lo que no proviene de fe, saber hacer lo bueno y no hacerlo, el pensamiento del necio, es decir, la necedad, toda injusticia y la rebelión contra Dios y la obstinación. Pero ahora vamos a ver qué produce el pecado. La palabra de Dios nos dice en Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Advertido estaba el hombre acerca de la consecuencia de desobedecer la orden de Dios, y se cumplió. Muerte en hebreo es mut. En esencia, mut significa perder la vida. El término se refiere a muerte física, tanto de hombres como de animales, pero también se refiere para los hombres a la muerte espiritual. Adán y Eva no cayeron muertos al momento. Sin embargo, empezaron a morir. En Romanos 5:12, la Escritura dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Primera de Juan 1:8 nos lo dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En resumen, el pecado trae muerte, pero Dios ya ha provisto la liberación del pecado y su consecuencia, que es la muerte. La destrucción del enemigo y la muerte. Volvamos al Edén, cuando Satanás engaña a Eva. Y vamos a ver que ¿qué tiene Dios que decir? Pues hay una condenación para Satanás. Génesis 3:14 y 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios maldice a la serpiente a causa de haber corrompido a sus hijos y la condena a que ande sobre su pecho y que coma polvo todos los días de su vida. Pero además menciona que va a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Y la simiente de la mujer le herirá en la cabeza y a su vez Satanás le herirá en el calcañar. En estas últimas palabras, el Señor estaba revelando a nuestro amado Yeshua, a Yeshua mismo, quien nacería de mujer, y él sería el que le aplastara la cabeza, lo cual significa que Satanás sería derrotado y a su vez el enemigo lo heriría en el calcañar.
Colosenses 2:15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La maldad nunca va a triunfar sobre el poder de Dios. Satanás pensó que hiriendo en el calcañar al Señor, a nuestro amado Yeshua, lo había derrotado. Mas su misma arma, que fue la crucifixión de Yeshua, significó su amarga derrota, ya que en esa cruz estaban simbolizados nuestros pecados que Yeshua llevó sobre sí mismo y que trajo libertad de la autoridad de Satanás sobre la vida de todos sus hijos. En primera de Juan 3:8 dice la escritura, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Apocalipsis 12, del 10 al 11, nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanas, para vivir hay que morir. Romanos 6, del 5 al 11, nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al final, nuestro adversario y la muerte serán vencidos, como profetizó Isaías. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aun cuando el enemigo siempre está al acecho, nuestro Padre Celestial nos habilitó con una armadura espiritual, de modo que estemos siempre protegidos del adversario. En Efesios 6:13 dice la palabra de Dios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Los discípulos del Señor pudieron constatar el poder del Señor sobre los demonios, porque portaban esa armadura espiritual que les había sido otorgada por la fe en el Hijo de Dios, por creer en su poder. Lucas 10, del 17 al 19 nos dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yeshua sabía que Satanás ya estaba derrotado. Por lo tanto, el poder de Dios se podía manifestar con toda su fuerza sobre el enemigo. Por esa razón les daba a sus discípulos esa potestad y autoridad de echar fuera demonios sin que sufrieran daño alguno. Satanás no puede invadir terrenos que Dios no le permita. Pudiera Dios en su soberanía permitir que el enemigo nos zarandee, pero dentro de los propósitos de su voluntad. Tenemos el ejemplo de Job,
cuando Dios le permitió a Satanás quitarle sus bienes, sus hijos y su salud. Pero esto sirvió para demostrar la integridad de su siervo Job y dejarnos un gran ejemplo de fe. También Yeshua dijo a Pedro en Lucas 22, del 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto confirma que aún en medio de la prueba, nuestra carne puede debilitarse, mas la fe nos sostiene y nos permite que Dios sea glorificado en nuestra vida, sobre toda intención del enemigo, el que ya ha sido derrotado, como lo confirma Apocalipsis 20, del 10 al 14. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Con esto último, se cumple la promesa de Dios de destruir al adversario y a la muerte, que es la consecuencia del pecado, por lo que ya no habrá pecado. La escritura dice en Juan 10, del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esta es la confianza en la que descansan los hijos de Dios, porque su perfecto amor aleja de nosotros todo temor. En conclusión, si la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna, no debiera caber en nosotros ninguna duda acerca del camino que queremos tomar, porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. En el mundo tendremos aflicción, pero no debemos temer. Confiemos en nuestro amado Yeshua, porque en él somos más que vencedores. Muchas gracias, mis hermanas. Muchísimas gracias, hermanita, de verdad. Ah, linda enseñanza, bueno, siempre reflexivas en todas. Pues bueno, la verdad es de que tenemos un buen tiempo para preguntas. Sí, No sé así si alguna de que esté aquí quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Tengo algunas preguntas, ¿sí? Ok. Y para ver, no estés, por supuesto, quién sabe más o quién sabe menos, sino para recordar un poquito qué pudimos captar, ¿verdad?, de esta enseñanza. Vamos a intentar responder algunas. A ver, permítanme un segundito. A ver, vamos a ver quién nos contesta. ¿Qué encomienda tenía el querubín grande que habitaba en el santo monte de Dios? Cuidar, guardar. Exacto. Querubín protector, dice la Biblia. Sí, hermana, efectivamente. Él se encargaba de proteger, ¿verdad? La gloria de Dios. Imagínense qué tan importante era este querubín, ¿verdad? Que estaba ahí cerca de la santidad del Señor. Efectivamente, él estaba como protección, ¿verdad? El querubín, ese es el propósito para el cual lo pone el Señor. Ahora, a ver, otra preguntita. ¿Cuáles eran los dones de los que gozaba el lucero de la mañana? ¿Qué dones tenía? La alabanza, tenía una la alabanza. Ajá. No sé si es un don, pero habla de su belleza. Exacto,
Y algo más que era muy importante. Es un don de Dios. Proteger. Luz. ¿Cuál? Perdón. Luz. Era Luz, perfecto. Perfecto. Era el poder perfecto, sí, exacto. en sus caminos. Sí. ¿Y qué más? La sabiduría. Eso, mero. Ujú. La sabiduría. ¿Verdad? No, pues sí, era privilegiado. ¿Qué espíritu opera en los hijos de desobediencia? La rebeldía. Está en Efesios 2:2. ¿Qué espíritu? De acuerdo con Efesios 2:2, dice que el espíritu de la potestad del aire. ¿Alguna lo sabía? A ver, busquen Efesios 2:2. Sí, ya lo encontré. ¿Ya? Sí, ¿Alguien lo quiere leer? sí, yo lo leo. a ver, Dice, de la versión de la Biblia de las Américas, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de La desobediencia. desobediencia, exactamente. Ese espíritu es el que opera en los hijos de desobediencia. Dice el espíritu de la potestad del aire. Ahora, a ver, tengamos otra preguntita. ¿Dónde se menciona por primera vez la muerte en las escrituras como consecuencia del pecado? a ver, hermanita Sonia. Sí, ajá, en el Edén, ¿no? Adán y Eva no murieron de inmediato, pero empezaron a morir a partir de ahí. Exacto, ahí fue manifestado cuando el Señor les dice, ¿verdad? Que si comían del árbol, ¿sí? Del bien y del mal, ciertamente morirían. Y les da la advertencia, ¿verdad? Entonces ahí ya les está mencionando la muerte, ¿sí? Como una consecuencia de la desobediencia. Entonces ahí es donde se menciona por primera vez en la escritura la muerte. A ver, otra pregunta. ¿Qué fue lo que corrompió el corazón del querubín protector? La corrupción. Ajá. Exacto, ¿qué pasó en su corazón? De acuerdo con Ezequiel 28, dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. O sea, que su hermosura causó que él se enalteciera, ¿verdad? Y corrompió exactamente, la corrupción corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Pero algo más que menciona Isaías. Hizo ser semejante a Dios. Exacto. Eso fue lo más tremendo. Codició el trono del Señor. Su autoridad. Claro, él quería estar ahí, codició, ¿verdad? El monte del testimonio porque él quiso ser como Dios. ¿Sí? Él quería ser Dios. Así es. ¿Sí? Ajá, vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué herramienta espiritual gozamos nosotros, los hijos de Dios, para protegernos de las acechanzas del enemigo? De la palabra. La armadura. La palabra. Obediencia. ¿Alguien dijo por ahí algo? Del La espíritu espada, de la Dios. espada, la palabra. Ajá. Son varias, varias herramientas. Eso, mero. Armadura de Dios. Armadura. La armadura espiritual, ¿verdad? Ok. ¿Qué profeta anunció la caída del querubín grande o lucero? Ezequiel. Isaías. Isaías, exactamente. ¿Sí? A ver, otra preguntita. La más importante, a ver quién la explica. ¿Quién venció al enemigo y cómo lo hizo? Yeshua. Pues, Yeshua Yeshua. aplastando Con la la cabeza. palabra. Aplastando su cabeza. Exacto. ¿Con qué? ¿Dónde fue que lo venció? En la cruz. En la En la cruz. cruz. Así es, en la cruz, ¿verdad? Ahí, porque él se hizo pecado. El Señor mismo se hizo pecado, ¿verdad? Toda la potestad. Exactamente.
Vence a la muerte cuando resucita y en la crucifixión venció al pecado. Vamos con una última pregunta. ¿Con qué propósito puso Dios al oriente del huerto del Edén querubines para guardar el camino del árbol de la vida? Para que no tomen también No de ese comieran fruto, Para que Adán y corrompidos. Eva no regresaran. Ajá, ¿por qué? Si un Porque querubín, tendrían vida no, eterna. acuérdense, los Por la vida querubines, ¿qué eterna. hacían? El árbol de la vida, Ejer- porque iban a tener vida eterna y estaban en condición de pecado. Exacto. Protegían, ¿verdad? Porque los querubines son protectores. Entonces estaban protegiendo el árbol de la vida, ¿sí? Porque vimos, ¿verdad? Que el Señor tiene secretos, cosas que solamente a Él le competen, ahí nadie puede entrar. Y una de esas cosas es la eternidad, el vivir eternamente, ¿sí? Entonces, los querubines, ¿verdad? Para eso están puestos, por eso también aparecen en el arca del pacto, ¿verdad? En varios lugares aparecen esos querubines que tenían pues una misión muy especial, ¿verdad? Servían para los propósitos de Dios y bueno, desafortunadamente, ¿verdad? Vemos cómo este querubín se corrompió. Así es. A ver, hermanas. Vamos a darle la voz a nuestra hermana Lupita Campos, que tiene su mano levantada. Sí, hermanita. Sí, aquí me gusta reflexionar en que primero les dio una orden y no la cumplieron, y después, siendo que podían antes comer del árbol de la vida, no lo hicieron. Entonces ahora pareciera como que, mira, Dios ya se enojó y ahora ya no nos deja comer del árbol de la vida. Y algunas veces somos así nosotras. Hacemos algo, bueno, se nos da una indicación, no la obedecemos, después queremos corregirla de alguna manera y Dios nos cierra la puerta. Ay, no, mira Dios, mira, ay, no, como que está enojado o como que ya no me quiere contestar o nos montamos cada historia. Y realmente lo que Dios está haciendo con nosotros y en nuestra vida es otra señal de amor, de decir, no te conviene, no es por ahí, no debes. Y cuando eso lo entendemos de una manera tan clara, ya no decimos, ay, sí, claro, Dios se enojó conmigo o me está culpando y me está condenando, yo qué sé qué, sino que decimos, ok, Señor, gracias y quiero hacer tu voluntad, porque en medio de todo, y aunque parezca lo opuesto a lo que yo quiero y lo que sería lo correcto, finalmente Dios nos está guardando y nos está guiando y nos está dando una siguiente oportunidad. Entonces, Amén. para mí eso es impresionante. Gracias. Hermano. Gracias por su comentario, mi hermano. Creo que entendimos el mensaje. A la hermanita Edith. Edith, vamos, exacto, vamos con Edith. Gracias, mi hermanita Luz del Carmen. Este tema es tan bien amplio, ¿verdad? Bien profundo también. Hay muchas cosas que podemos sacar y sabemos todas estas cosas que el enemigo es real. El enemigo está allí y como lo vimos en el estudio, vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Y a cuántas de nosotras no nos ha zarandeado? ¿Y a cuántas de nosotras no nos ha acechado? ¿Y a cuántas de nosotras no nos ha engatusado, decimos aquí en México, ¿no? No nos ha envuelto en sus engaños y hemos caído en sus mentiras? Entonces, sabiendo que el enemigo es real y que él quiere apoderarse de lo que le toca a Dios o de lo que es de Dios. A ver, ¿cuántas aquí somos de Dios? Pues creo que todas, ¿no? Todas podemos decir, yo soy del Señor. Y entonces, ¿por qué voy a dejar que me gobierne el enemigo? ¿Qué trae el enemigo? ¿Cuál es su reino? ¿Qué tal la gritería, los pleitos, los celos, los rencores, la apatía? Todo eso es del enemigo. ¿Qué tanto está ocupando el lugar del Señor en tu vida? ¿Qué tanto tú le estás dejando que te robe el gozo de tu salvación? Que te haga sentir tan culpable que no puedes recibir el perdón del Señor. ¿Qué tanto Él hace estragos en tu vida y te zarandea? Que tu fe no falte, mi hermana, porque eso es lo que ruega
nuestro Mesías, ¿verdad? Cuando le dice a Pedro, Sí. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que no falte tu fe. Entonces, ¿por qué permite el Señor la zarandeada? ¿Por qué? ¿Por qué permite que Satanás haga estragos? Porque Él tiene un plan mayor y él tiene algo mucho más grande. Siempre me acuerdo de José, este hombre ¿verdad? Él decía, el Señor lo encaminó a bien. A pesar de las situaciones tan difíciles que pasemos, el Señor encamina a bien. Pero nosotras tenemos que decidir ser fieles al Señor, que no falte nuestra fe, que nos mantengamos limpias, puras, santas para nuestro Señor, porque nosotras portamos el reino de los cielos, no el reino de las tinieblas. Así que adelante, mis hermanas, caminando con el Señor, con esa fe, sí, conscientes de que hay un enemigo, pero aferrándonos a la esperanza de que nuestro Dios reina. ¿Verdad? Tu Dios reina, ese es el Evangelio. Y si mi Señor reina, aquí el enemigo no tiene cabida. Gracias, mis hermanas. Gracias, hermanita. Gracias, hermana. Gabriela, vamos a darle espacio para su comentario. Te iba a preguntar, hermana Luz, pero creo que de repente ya lo dijeron, de qué forma, cómo así derrotó el pecado en la cruz Jesús. Eso quería preguntar. ¿Que cómo lo derrotó? Ajá. La palabra dice que por Adán, ¿verdad? Por el pecado de Adán vino la maldición a toda la humanidad. Pero por Yeshua, el segundo Adán, ¿verdad? Vino la salvación. Todos nuestros pecados, de lo que aquel nos acusaba, el acusador, el Señor los tomó para sí mismo. Él se los llevó a la cruz. A través de él nosotros fuimos justificados, fuimos declarados justos, porque la paga del pecado es muerte, eso merecíamos. Sin embargo, él tomó nuestro lugar. Quisiera ampliar un poquito el asunto del por qué lo derrota en la cruz. Dice, si gustas anotarlo, en Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo es que triunfa sobre ellos en la cruz? Exhibiendo públicamente la derrota. En la antigüedad, ustedes recuerdan que se colocaba el cuerpo muerto del enemigo en un madero, ¿verdad? Ahí lo vemos en el libro de Josué, cuando Josué cuelga a los cuerpos de los reyes cananeos y los exhibe. Está exhibiendo su derrota al colgarlos, al colgar el cuerpo muerto en el madero. El asunto es que al exhibir la derrota de un enemigo, al exhibir que esos ya están derrotados, se está demostrando la victoria. Cuando Yeshua carga sobre sí el pecado de todos nosotros, y dice también, a ver si lo pueden encontrar y poner la cita en los comentarios, donde dice que él fue hecho pecado, que Yeshua fue hecho pecado. Entonces, al Yeshua ser pecado, es colgado en la cruz, y lo que está colgado en la cruz es el cuerpo del pecado que está siendo exhibido públicamente como derrotado, porque está muriendo. Ahí por eso es que Pablo dice que exhibió públicamente ese despojo de los principados y las potestades y triunfa en la cruz sobre el pecado. Por eso Luz del Carmen decía, triunfó sobre el pecado en la cruz, triunfó sobre la muerte en su resurrección. Ok, gracias. Muchas gracias. Bien interesante. Heidi Berrios, ¿verdad? Sí, hermanita. Hermana, buenas noches.
Primero agradecer a la hermana Luz del Carmen, qué bella exposición realmente. Yo tengo dos preguntas y quisiera saber dónde dice en la palabra, el versículo, la verdad no lo he encontrado y vaya que hace mucho tiempo que estoy con esta duda, es dónde dice en la palabra que fue 1/3 de los ángeles caídos, o sea, ¿dónde dice 1/3? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, quisiera que nos pueda ampliar el hecho de que he escuchado en algunas enseñanzas eh, el tema de una segunda creación y que nosotros somos una segunda creación y que hubo una primera creación para los ángeles. Eso tampoco lo he encontrado en la palabra y quisiera, si me pueden ayudar. Por favor, gracias, hermano. Bueno, la primera palabra sí creo, si no mal recuerdo bien en Apocalipsis, si no me apoya hermana Edith. Sí, es Apocalipsis Sí, ¿verdad? 12:4. 12:4. Y lo de la creación, ahí sí, en segunda creación, ahí sí le pido ayuda a mi hermana, porque esa es una hipótesis que hay por ahí. Y Sí. tiene muy buena explicación para esto. El asunto de la segunda creación que anda por ahí pululando, ¿no? Es que no hay referencia, no hay ninguna referencia bíblica que hable de una primera creación antes de la creación de Génesis capítulo 1. ¿Y por qué lo dicen? Ah, pues porque encuentran en Génesis 1:2 que dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces, obviamente sí hay un caos, pero ¿cómo lo entendemos nosotras cuando nos dicen que estaba desordenado? Nos imaginamos todo revuelto, sucio, o sea, así, ¿no? Ahí es donde entran las palabras tohu wabohu. Tohu wabohu. ¿Qué significa tohu wabohu? Sí significa que no tiene forma, que está vacío, que está desierto. Entonces, si está vacío, ¿cómo puede estar desordenado al mismo tiempo? ¿Y qué significa desordenado? Desordenado es carente de orden, es decir, no hay un orden todavía. Vamos, para este tiempo, el Señor era como que tuviera su gran plastilina, vamos a decirlo así, y va a empezar a hacer su maqueta, que somos nosotros, ¿no? Que es la tierra. Algo así. Cuando tú ya tienes los ingredientes para tu comida, pero todavía tu comida no está, ¿verdad? No está lista. Entonces, si alguien te pregunta, oye, ¿y qué tal va la comida? Pues tú le dices, tojo babojo. Es decir, ya tengo los ingredientes, pero todavía no está preparada. No significa que todo esté revuelto, sino que todavía carece de ese orden. Y aún si estuviera revuelto, porque acuérdense que Dios separó las aguas de lo seco, y a lo seco lo llamó tierra, ¿verdad? Entonces ya están todos los ingredientes, ya está todo allí, el Señor va a empezar a dar ese orden, esas leyes físicas que le va a dar a su creación. Es algo maravilloso pensarlo, ¿no? Pero de este asunto del tohu wabohu es que muchos dicen, cuando Satanás fue lanzado del cielo, lo mandó Dios a la tierra y aquí desordenó toda esa primera creación que Dios ya había hecho y entonces Dios tuvo que volver a crear algo nuevo. Aquí vienen las preguntas. Si es que fue así, de aquella creación no está referenciada por ninguna parte de la escritura. Siempre que se habla de creación, se habla de esos 7 días que menciona Génesis 1 al 2:2. Otra, si hubo una primera creación, debió haber personas. Y jamás en la Biblia se menciona de un Adán antes que ese Adán. Incluso a Adán se le menciona como el primer Adán. Y a Yeshua como el postrer Adán. No hay un antes, entonces ya tendríamos 3 Adanes, ¿no? Y pongan usted que sí lo hubo. ¿En dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿Satanás se lo mató y Dios no tuvo compasión de ese primer Adán? No está ni mencionado en la Biblia. Y además, algunos dicen, pero es que en esa creación no había seres humanos. Entonces fue una creación incompleta. Y pregunto, ¿Dios hace cosas incompletas? No. Entonces, esa teoría
se cae porque no hay referencias bíblicas en el resto de la escritura que sustenten una primera creación. Y al hacer preguntas acerca de ella, pues tampoco hay una respuesta. Tohu Wabohu tiene su significado. Y otra situación más vemos en ello, ¿no? Tenemos una complicación también respecto a cuándo fue que Satanás cayó, porque Satanás aparece hasta Génesis 3. Les vamos a dejar picadas con una situación muy interesante en esos pasajes, porque Ezequiel 28:14, que es donde estuvo Luz del Carmen platicándonos de lo que sucedió en la caída de Lucero, en ese capítulo de Ezequiel 28 habla que Lucero o el gran querubín protector, ¿en dónde estaba? ¿Se acuerdan? ¿En dónde estaba? Porque siempre nos imaginamos que la caída de Satanás se dio en la gloria, en el cielo, donde está Dios. Pero Ezequiel 28 dice que fue en el Edén. Y nos suena que estaba en el cielo porque dice ahí el capítulo, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Eso lo dice en Ezequiel 28:18. Entonces ahí dice, te puse en ceniza sobre la tierra. Y en Isaías, ¿cómo lo dice? Recuérdenme el pasaje, es Isaías 14:12. Ajá, dice, ¿cómo caíste del cielo? Y ahí está, ya ves, está en el cielo. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y entonces esto nos hace imaginar que Satanás está en el cielo, en el Edén que está en el cielo, y que en el monte de Dios que está en el cielo, y que de ahí fue sacado hacia la tierra. Pero entonces, por fin, Ezequiel, ¿qué pasó? Ezequiel está diciendo que fue puesto en el Edén, en el monte de Dios, pero está hablando claramente que fue en el Edén, en el huerto de Dios. Por fin, estaba en el cielo, estaba en el Edén. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estaba por fin? ¿Y por qué dice que fue echado a tierra? A ver, les dejo que lo piensen. En el versículo 13 de Isaías 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. O sea que estaba abajo. Ajá, no, entonces subir al cielo y me sentaré en el, por fin, estás en el Edén, estás en el cielo, fuiste sacado del cielo, llegaste a la tierra, ¿dónde está? Por fin. Vamos a continuar porque ya van a dar las 7. Está interesante, pero consideren todos estos puntos, ¿sale? Gracias, Pati. Pues vamos a ir con el programa. Enseguida continuamos con la oración de despedida con nuestra hermana María Elena Polanco. Por favor, hermana. Buenas noches. Buenas noches. Sí, inclinamos nuestros rostros para agradecer al Padre estas enseñanzas que nos dieron hoy. Gracias, amado Padre, por esta preciosa tarde en la cual tú nos muestras tu palabra. Nos enseñaste más de bibliología con la hermana Gladys. Gracias, Padre, porque este tema del adversario, aunque no tenemos gran certeza de lo que ocurrió cuando él fue arrojado o lo que estaba comentando ahorita la hermana Edith, tú nos muestras, Señor, que lo que hubo en él fue rebeldía y desobediencia, sobre todo, porque quería usurpar tu trono. Te pedimos, Padre, que a nosotros, como tu creación hermosa, y
tú nos mantengas en humildad para reconocer que somos polvo y que no podemos estar en tu presencia si nosotros no tenemos ese anhelo de conocerte día a día. Te pedimos, Padre, porque podamos disfrutar de de esta preciosa porción en la tierra que tú nos das. Te pedimos que tú nos muestres más y más de tu sabiduría, de tu poder, de tu grandeza, em, que nos transformes día a día y que nos formes en tu carácter para que podamos tener esa esperanza de estar contigo cuando tú vengas y cuando tú reines. Gracias, Padre, porque tú te minimizaste. Esto hace poco me lo enseñaste, que te hiciste sin Zoom, como cuando abrimos nuestra computadora y buscamos alguna información, podemos esa información hacerla pequeña. Tú hiciste que tu palabra llegara a nosotros, que es el propio Yeshua. Te damos gracias por esta gran enseñanza, por la vida de todas mis hermanas. Te doy las gracias y te pido, Padre, que sigamos en este momento siendo como tú lo quieres, que seamos Zecat, un solo cuerpo, en un mismo sentir, para que podamos ser transformadas día a día y conforme a tu carácter. Muéstranos, Padre, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias te damos por todo lo que nos has brindado hasta ahora y te pedimos que cuando llegue el momento tengamos esa valentía, como tú lo dices, que no tengamos temor de lo que ha de venir, sino que procuremos siempre estar animadas para que cuando llegue el momento de que se revele el anticristo, el falso profeta y, y todo lo que ha de ocurrir, tengamos la certeza de estar en pie para reconocer que tú vienes por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos das ese aliento de vida cada momento, tú nos muestras que tú eres más poderoso y que realmente también ya lo has vencido, como lo dice tu palabra en Apocalipsis, que con un solo rayo de tu luz lo destruirá y lo mandarás al lago de fuego. Permite, Padre, que nosotros reconozcamos que no, que hagamos todo lo mejor, que hagamos buenas obras para que no tengamos la muerte segunda. Te rogamos que seamos aceptadas ante tu trono cuando seamos juzgadas y juzgados, podamos reconocer nuestros errores y que cada día seamos transformados a tu carácter. Te rogamos que podamos ser justas y declaradas justas delante de ti. Te pedimos por todos los ministerios, por todas aquellas personas que hablan de tu palabra y que nos muestran la sabiduría que viene de ti, Padre. Gracias te damos en esta tarde maravillosa y permítenos, Padre, reposar para poder cumplir con tu mandamiento, que es mañana empezar nuestro Shabbat. Te damos gracias por todo lo que nos has dado hasta estos momentos, por nuestras vidas, por nuestros hogares, por nuestra familia, por todo lo que tú nos brindas cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén.